Hola, esta es la segunda sesión del primer módulo de nuestro curso de capacitación en materia de archivos para las representaciones de México en el exterior. En este video vamos a hablar sobre las atribuciones que tienen los responsables de archivo de trámite y también sobre los tipos documentales que vamos a resguardar en nuestros expedientes. Es importante mencionar que la designación del responsable de archivo de trámite corresponde al titular de la representación de México en el exterior. Debe nombrarse a un funcionario que cuente con experiencia y conocimientos en archivística. Sin embargo, podría nombrarse a cualquier funcionario al que pueda otorgársele la capacitación necesaria para que pueda cumplir con estas labores que vamos a mencionar. La principal atribución de un responsable de archivo de trámite es detectar y conocer las necesidades en materia archivística de la representación de México en el exterior a la cual pertenezca. Esto para que pueda colaborar con la coordinación de archivos en la elaboración y actualización de los instrumentos de control y consulta, y también pueda informarles sobre los avances y el cumplimiento de los criterios archivísticos. Al interior de la representación tiene como responsabilidad la organización de los expedientes y asegurar su correcta integración. Es decir, deberá recibir del área tramitadora los expedientes ya con asuntos totalmente cerrados y a su vez deberá elaborar los inventarios respectivos, integrando en estos inventarios cada uno de los expedientes que haya recibido del área tramitadora. También deberá asegurar la identificación física del expediente a través de la colocación de las carátulas de cada uno de los expedientes. Otra atribución es el resguardo de los expedientes y, por ende, de la información que los integra. También tiene que realizar el préstamo de expedientes asegurando su recuperación. Esto quiere decir, va a realizar el préstamo y el servicio de préstamo de los expedientes únicamente al personal de las áreas tramitadoras. Esto es a través de los registros de usuarios y del seguimiento al préstamo de los expedientes. Se encargará también de realizar las transferencias primarias para evitar la acumulación de los expedientes, y esto es vigilando el cumplimiento del plazo de conservación de cada expediente. Al terminar este plazo deberá gestionar y realizar las transferencias primarias al archivo de concentración. Por último, también la atribución más importante del responsable de archivo de trámite es cumplir los criterios que establezca la coordinación de archivos y realizar toda su labor archivística con base en lo que marca la Ley General de Archivos y toda la normatividad aplicable. Ahora bien, en cuanto a los documentos que resguardamos en nuestros expedientes, tenemos que identificar tres tipos. El primero y el más importante es el documento de archivo, el cual es un registro del testimonio de las acciones que llevamos a cabo al cumplir con nuestras funciones en las representaciones de México en el exterior. Por lo tanto, estamos hablando de documentos cuya información es única y que se genera de manera orgánica, de manera cronológica y lógica, natural. Por ende, estos documentos poseen valores administrativos, legales, fiscales o contables, que esto en archivística se conoce como valores primarios. Estos valores nos van a determinar el plazo de conservación de cada documento o el destino final de cada uno de ellos. Esta información la vamos a encontrar plasmada en el catálogo de disposición documental, es decir, no la asignamos nosotros de manera arbitraria. Esto es un trabajo en el que participa el responsable del archivo de trámite para la actualización de estos instrumentos. Estos documentos de archivo reciben un tratamiento archivístico y son sujetos de transferencia. Como ustedes pueden ver en pantalla, el tratamiento archivístico consta de 4 grandes fases, 4 grandes procesos que están que se completan a través de
pequeños procedimientos. Por ejemplo, el proceso de recepción se refiere al procedimiento de recibir el documento, turnarlo al área tramitadora. El área tramitadora va a realizar las gestiones, las labores que tenga que realizar, y al concluir este trámite va a integrar el expediente, va a integrar los documentos resultado de estos trámites, los va a integrar a un expediente. A su vez, entregará los expedientes al archivo de trámite. El responsable de archivo de trámite se encargará de la organización, que consta de clasificar el expediente con base en el cuadro general de clasificación archivística. Se encargará de registrarlo en el inventario y de realizar la identificación del expediente a través de la asignación de una carátula y de las pestañas correspondientes. Esto también, a su vez, generará la ordenación física de nuestro expediente pues ya propiamente en un lugar designado en el archivo de trámite. Todo este trabajo se realiza para que podamos tener a disposición, pues digamos, eficaz, rápida, los expedientes puedan consultarse por el área tramitadora. A su vez, esto también detonará en la valoración de nuestros expedientes, porque al final de su ciclo, de su periodo de guarda en archivo de trámite, tendremos que valorar si conservan, valga la redundancia, los valores primarios, y podemos conservarlos a través de una transferencia o deberemos eliminarlos. Por último, la disposición final se refiere al proceso que seguirán estos documentos después de la valoración, es decir, los únicos destinos posibles serían la eliminación a través de un procedimiento de baja documental o la conservación a través de un procedimiento de transferencia. Los documentos de archivo, al ser documentos oficiales, presentan caracteres internos y caracteres externos. Los caracteres internos están en función de la información que posee el documento. Los caracteres externos son únicamente lo que nos va a determinar si se trata de un documento oficial o no. Los documentos de archivo responden o los podemos identificar fácilmente porque son el resultado de los trámites de las funciones que realizamos en las representaciones de México en el exterior. Es decir, si ustedes conocen bien las funciones que se realizan en las representaciones, entonces conocerán o identificarán fácilmente cada uno de estos expedientes. Si no conocen las funciones que se realizan en la representación, les sugiero que las consulten a través del manual de organización y de los manuales de operación de cada una de las representaciones. Así tenemos que los documentos de archivo serían, por ejemplo, las acreditaciones diplomáticas, los informes políticos, las declaratorias de nacionalidad mexicana, no sé, los documentos que dan evidencia del cumplimiento de las funciones de cada una de las representaciones de México en el exterior. El segundo tipo de documentos que tenemos en las representaciones de México en el exterior son los documentos de comprobación administrativa inmediata. Estos documentos nos ayudan para realizar nuestras funciones del día a día, pero carecen de valores documentales. No generan o no reflejan el cumplimiento propiamente de las funciones de las representaciones de México en el exterior, pero sí nos ayudan a realizar nuestras funciones. Por lo tanto, como dije, no poseen valores archivísticos, no se integran en expedientes y no requieren un proceso de transferencia. Lo que sí requieren es un proceso de eliminación. Este proceso de eliminación se va a llevar a cabo en la misma representación de México en el exterior a través del responsable de archivo de trámite, quien se encargará de identificar los documentos de comprobación administrativa inmediata que se generan en la representación. Se encargará también de elaborar una relación simple y se encargará de gestionar una reunión con la coordinación de archivos, el titular de la representación de México en el exterior y el órgano interno de control.
estos personajes, a estas personas les presentará la relación simple que elaboró y ellos se encargarán de determinar o de corroborar que se trate de documentos de comprobación administrativa inmediata para avalar la baja a través de la firma de un acta en la que se dé fe de que se trata de documentos de comprobación administrativa inmediata. Después de esa acta, la coordinación de archivos se encargará de remitirla al Archivo General de la Nación para que éste tome nota del acto, bueno, de que se eliminarán estos documentos, y si el Archivo General de la Nación no encuentra ninguna, eh, um, pues ningún contratiempo, no determina ningún contratiempo o determina que sí, en realidad se trata de documentos de comprobación administrativa inmediata con base en la revisión del listado del catálogo de disposición documental, entonces solo tomará nota del hecho. Pero si encuentra que estamos queriendo eliminar documentos que no se encuentran dentro del listado de nuestro catálogo de disposición documental, pues nos va a emitir alguna observación a través del órgano interno de control. Por eso es importante que reconozcamos bien los documentos de comprobación administrativa inmediata, y para ello debemos remitirnos a revisar las páginas 62, 63 y 64 de nuestro catálogo de disposición documental, en el cual vamos a encontrar el listado de todos los documentos de comprobación administrativa inmediata que se generan en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Como ejemplo de estos documentos tenemos los acuses, copias de conocimiento, copias simples, vales, registros de visitantes, las formas numeradas o valoradas para trámites consulares. También podemos encontrar, por ejemplo, las solicitudes y la respuesta a las solicitudes de la unidad de transparencia. Esto podría parecer un poco contradictorio, puesto que estamos hablando de asuntos o de funciones propias pues, de la institución. Sin embargo, estas funciones no corresponden o no son atribuciones de la representación de México en el exterior. Son atribuidas estas funciones a la unidad de transparencia y, por lo tanto, para ellos, para la unidad de transparencia, sí se trata de documentos de archivo. Para el resto de las unidades administrativas o de las representaciones de México en el exterior, estos documentos son únicamente de comprobación administrativa inmediata, aunque los estemos generando en la representación de México en el exterior y la firme el titular de esta representación. Es bien importante que identifiquemos estos documentos de comprobación administrativa inmediata y que solo incluyamos en el listado de baja, bueno, de eliminación, los documentos que están listados en las páginas del catálogo de disposición documental, porque no podemos eliminar otro documento que no esté en ese listado. Si ustedes llegan a identificar otros documentos de comprobación administrativa inmediata que no se incluyan en este listado del catálogo de disposición documental, por favor no los den de baja y háganos saber a la coordinación de archivo los tipos de documentos que ustedes están encontrando, para que a través del responsable del archivo de trámite actualicemos este listado del catálogo de disposición documental. Por su parte, en lo que toca a los documentos de apoyo informativo, son los documentos que también nos apoyan para realizar las gestiones de nuestras funciones, bueno, los trámites de nuestras funciones, pero al igual que los documentos de comprobación administrativa inmediata, no tienen ningún valor archivístico. Su consulta, bueno, son documentos que se pueden consultar o reproducir fácilmente desde una página de internet, por ejemplo, o al imprimir cuadernillos de trabajo, de cursos o talleres como esto, o folletos, o la normatividad que se consulta, repito, en internet. No se trata de documentos que registren funciones propias del área, ni son fundamentales para la gestión institucional. Sí nos ayudan, pero no son documentos que reflejen nuestras funciones. Por lo tanto, no poseen valores archivísticos, no se integran en expedientes y no requieren transferencia ni procedimiento específico de eliminación. Estos no se van a conservar por ningún plazo. O sea, en cuanto los terminamos de utilizar, de consultar, podemos eliminarlos y pues entonces aquí habría que valorar la necesidad de imprimir documentos que podemos fácilmente consultar o tener accesibles en internet.
Esto sería todo por esta sesión y termino diciendo o recalcando la importancia del responsable del archivo de trámite y quiero también dejar muy claro que es necesario que se nombre a un responsable de archivo de trámite por cada representación de México en el exterior. Si ustedes desean trabajar varias personas en las cuestiones archivísticas, está muy bien. Sin embargo, para la coordinación de archivos es indispensable que exista solo un responsable de archivo de trámite. Bueno, eso sería todo y les agradezco muchísimo su atención. Hasta la próxima.